Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Luz, cámara, acción. Empezamos esta clase con mucha emoción. Hola niñas, hola niños. Soy la profesora Zulma. Esto es el tercero de primaria y hoy estaremos con el área de lenguaje aprendiendo sobre la leyenda. ¡Vamos! Muy bien, ya hemos aprendido sobre los poemas, hemos aprendido sobre el cuento. Hoy hablaremos de la leyenda. Y dirán, ¿qué es la leyenda? Pues la leyenda son narraciones de hechos o sucesos sobrenaturales mezclados con parte de la realidad. Se transmiten de generación en generación y es parte de la cultura y las creencias de un pueblo. Por ejemplo, se puede hablar del origen de un pueblo, una cultura, de algunos fenómenos naturales como la lluvia, los relámpagos, los truenos, del surgimiento de las montañas, los ríos, los lagos. Entonces, ya saben niños y niñas, ahora les narraré una leyenda. La leyenda del Guajojó. Cuenta que una linda joven, hija del cacique y hechicero de uno de los pueblos del territorio amazónico, se enamoró de un joven valiente, guerrero de su misma tribu. La joven y el guerrero mantuvieron su romance en secreto, pues sabían que no sería del agrado del cacique, pues el cacique quería para su hija un joven hijo de la nobleza y no un guerrero a quien veía como un inferior. El cacique se enteró del romance que mantenía su hija con el guerrero y se enfureció mucho. Entonces envió al joven a una batalla, creyendo que ahí moriría. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el joven guerrero volvió con vida y victorioso de esta batalla. Entonces él planificó matarlo personalmente, pues no aceptaría que su hija pueda emparejar con el guerrero. Lo citó a un lugar oculto de la selva, con la excusa de darle una misión especial. El joven acudió, iluso y sin sospechar las intenciones del cacique, quien aprovechó el silencio y la soledad de la selva y mató al joven guerrero. La joven, muy afligida, preguntó a su padre qué había pasado con su amado. El cacique le dijo que lo había enviado a un pueblo muy alejado para una misión especial. Pero la joven sospechaba las intenciones de su padre y se internó en el bosque en búsqueda del guerrero. Grande fue su sorpresa y su tristeza al hallar el cadáver de su enamorado, y se fue corriendo a reclamarle a su padre. Al haberlo descubierto, lo amenazó con denunciarlo ante su tribu, pero el cacique, que además era hechicero, estaba enfurecido y no permitiría que su propia hija lo desacreditara ante su pueblo. Entonces lanzó un hechizo muy fuerte sobre su propia hija. La joven sintió cómo se le adormecían las manos, los pies y el rostro, y de pronto se convirtió en un ave de plumas grises y muy poco agraciada, que se fue volando al interior de la selva, echando chillidos agudos y ensordecedores. Entonces ustedes pueden ver, en este cuadro tenemos la estructura de la leyenda. Entonces la leyenda tiene tres partes. Vamos a ir a la introducción o inicio, que es la parte donde se presentan los personajes, el espacio y el tiempo en que sucede la historia. Si nos vamos a la leyenda del Guajojó, entonces se narra la historia de una linda joven, de un joven guerrero y de su padre cacique, que además es un hechicero. Entonces estamos hablando de tres personajes que se presentan en la leyenda. Espacio y tiempo. Se dice que eran en una tribu de la Amazonía boliviana. Entonces, niñas y niños, la parte de la introducción de una leyenda nos tiene que mostrar de qué personajes se va a hablar en la leyenda y en dónde se desarrolla esta. Vamos a la segunda parte, donde dice desarrollo o nudo. En esta parte central de la leyenda es donde suceden los hechos más importantes. Se presenta el conflicto o el problema de la historia. Recordando otra vez la leyenda del Guajojó, vamos a decir que la parte del desarrollo o nudo es cuando el cacique hechicero
se enoja, se enfurece porque su hija está enamorando con el joven guerrero y planea cómo matarlo. Primeramente lo manda a una batalla esperando que él muera, pero cuando el joven guerrero no muere, decide asesinarlo él mismo. Entonces este es el momento, niñas y niños, del desarrollo onudo, cuando el cacique planifica matar y justamente mata al joven guerrero. Vamos a la tercera parte, desenlace o final. Es la parte donde el héroe intenta resolver el problema y finaliza la historia. Las leyendas no siempre tienen finales felices. En el caso de la leyenda del Guajojó, el final es cuando la joven, la hija del cacique, descubre y encara a su padre y le dice que lo denunciará ante su pueblo y ante su tribu. Entonces el cacique, al verse descubierto y muy enojado, lanza un hechizo sobre su propia hija, convirtiéndola en un ave que actualmente se llama el Guajojó. El ave se va volando, echando graznidos de tristeza y lamento. Ese es el final de la historia. Hay muchas leyendas que terminan en finales felices, pero esta leyenda termina en ese final. Muy bien, ahora que ya sabemos que la leyenda tiene 3 partes, vamos a seguir revisando las características. Entonces vamos a hablar de los elementos de la leyenda. Uso de la ficción, pues la leyenda puede hablarnos de hechos reales que se mezclan con aspectos de la ficción, pues con aspectos no reales. Vamos al elemento de los personajes. Utiliza personajes reales y de ficción. Pueden usar animales, la leyenda puede hacer que los ríos hablen, que los cerros hablen, entonces personajes reales y de ficción. Tiene que tener un objetivo, que es resaltar un carácter educativo y una transmisión cultural. En este caso, hemos transmitido una herencia cultural de los antepasados respecto al Guajojó. Y el contexto, que no necesariamente es un contexto real. En este caso hemos hablado de la Amazonía boliviana. Muy bien, niñas y niños, entonces hoy aprendimos que las leyendas son narraciones de hechos o sucesos sobrenaturales mezclados con la realidad. De esta manera nos despedimos, será hasta la próxima, chao chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.